Si ven que en un momento se corta el audio o el micrófono, me avisan rápidamente, ya me dicen, hermano, se ha fregado el micrófono y todo eso, ya, por favor, les voy a pedir, por favor, eso. Entonces vamos a permitir. Bien, vamos a comenzar. Gracia, paz y misericordia sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, mi nombre es Fernando y desde Bolivia estamos trayendo la palabra de Dios, el mensaje. Y una vez más estamos aquí en un miércoles. Recuerden que cada miércoles hemos abierto nuestra sección o esta área que la hemos titulado preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas. Antes, como siempre, me gusta saludar a mis hermanos que me acompañan en el Face, en el Zoom, algunos en el trabajo, algunos también capaz con tiempo. Así que permítame saludarles a los que se han sumado en el Zoom. Mi hermana Clara, mi hermana Elsa, mi hermana Lucía Pérez, mi hermana Luz, mi hermana Norelia, mi hermano Rodolfo, que también se ha ido sumando. Vamos a comenzar. Es un tema muy hablado, así que les pido a los que están en el Zoom y a los que están viendo también todos, podamos compartir la señal de transmisión de Facebook. Recuerden que cuando hacemos transmisión en Facebook, el algoritmo de Facebook, la inteligencia artificial, nos ayuda a promover los videos. Por eso es muy bueno hacerlos en vivos, ¿no? Entonces les pido siempre que podamos ahí apoyar, ir a sus plataformas de Facebook y poder compartir, ¿no? Esto en sus grupos, en algunos grupos cristianos que estén, en sus páginas de Facebook, en sus muros. Entonces ayudarían mucho a la obra. Muy bien, hemos recibido muy buenas opiniones, comentarios acerca de las lenguas. Que hicimos también, ¿no? El video acerca de las lenguas, como también hemos recibido muy buenas también enseñanzas, ¿no? Acerca de todo eso. Y el siguiente miércoles, amados hermanos, se viene el apostolado, ¿no? Que hay una pregunta muy recurrente que nos han hecho, pero hemos abierto este espacio para poder apoyarlos de manera más completa, ¿no? No queremos hacer preguntas respondidas en 2 minutos, 3 minutos. Queremos hacer algo más, ¿no? Algo más para poder certificar y poder avalar también y cimentar algunas respuestas bíblicas que vamos a dar. Por eso hemos abierto los miércoles de preguntas y respuestas donde una pregunta respondemos a la vez. Muy bien. Si tú tienes preguntas, los del Zoom y los del Facebook, déjenmelo ahí en los comentarios, ¿no? Los del Zoom pueden enviar al grupo y decir, tengo esta pregunta, tengo esta duda. Algunas personas del Facebook se han comunicado de manera interna con la página y nos han mandado también algunos videos, ¿no? Algunos videos donde nos piden que podamos hacer reacción, ¿no? Y algunos videos, hermanos, realmente son escandalosos porque realmente vivimos en un tiempo donde ya los falsos están incrementándose mucho más, ¿no? Se están incrementando mucho más y están hablando barbaridad y media en los púlpitos, ¿no? Entonces, muy posiblemente hagamos una reacción mañana o el día domingo o capaz el día martes, ¿no? Dios lo sabe, Él va a darnos el tiempo, pero vamos a hacer una video reacción acerca de una pastora que afirma que la salvación es 60% de Dios y 40% del hombre, ¿no? Entonces, esta supuesta pastora es muy conocida a redes sociales, pero con tremendas herejías. Así que si alguien aquí en el Facebook y también en el Zoom tiene este tipo de dudas que realmente le han llamado la atención, porque esta persona en Facebook me decía, hermano, ¿cómo es esto? Y habla con textos, y habla así, y habla tan segura, y como que te hace pensar, y me llega a confundir. Si hay videos así que te confunden, que tal vez puedan un poco inquietar lo que tú has aprendido, entonces te vamos a apoyar. Por eso se ha abierto los miércoles de preguntas y respuestas y también poco a poco vamos a ir sumando las videos reacciones. Muy bien, así que estamos dispuestos para ayudarles a cada uno de ustedes. Y hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. Hoy llegamos a una pregunta, la sesión 3, donde un hermano nos hizo la siguiente pregunta, ¿no? Hermano, ¿qué opinas tú de la guerra espiritual? ¿Qué opinas tú acerca de
el combate espiritual que muchas veces se practica. Y él me decía que aunque él ya no está practicando estas cosas, vivió mucho tiempo en este tipo de prácticas, ¿no? Donde los pastores se reunían, los diáconos, las diaconisas, y incluso había un grupo que ya se les llamaba los de la liberación, ¿no? Entonces empezaban a liberar y el supuesto pastor, el apóstol, entre comillas, decía, muy bien, esta tarde, tal fecha va a ser tarde de liberación, ¿no? Vamos a desatar todos aquellos demonios que están en nosotros, los vamos a atar, los vamos a pisar. Entonces la gente venía con sus enfermedades, con sus achaques, con sus dolores. Entonces ya el supuesto hombre de Dios, siervo de Dios, empezaba a hacer la guerra espiritual y daba ejemplos, ¿no? Así van a hacer, incluso les decía, así van a hablar, ¿no? Entonces les daba parte, dice, ¿no? Entonces este hermano me cuenta que como les daba parte, entonces él todavía no entendía muy bien de esto de la liberación, ¿no? Entonces le decía, ahora ustedes van a hacer la liberación, ¿no? Van a hablarle, van a atarle, van a desatarle, incluso había insultos de por medio. Entonces él decía, yo no entendía muy bien eso, pero vivimos en esa práctica, me decía él hace tiempo, ¿no? Entonces es algo que a mí nunca me ha podido llenar, satisfacer, aunque tampoco conozco muy bien la Biblia, decía él, por eso necesito una ayuda. Entonces sé que muchos de los que estamos acá y los que están mirando, alguna vez o hemos visto esto o hemos salido de esto o vemos que se está practicando incluso dentro de nuestras iglesias, ¿no? Y la pregunta más grande es, ¿cómo entender la guerra espiritual? ¿Cómo entender todo esto? Muy bien, así que vamos a arrancar. Los que estén aquí en el Zoom pueden abrir sus Biblias. Y si tú estás mirando ahí, igual, ahí en la Biblia en tu celular. Y si estás trabajando, ponte los audífonos y escucha, porque esto está muy edificante. Una vez más, si tienen el tiempo, por favor, y el deseo de poder ayudarnos, por favor, compartan la señal, compartan el Facebook que ya se está transmitiendo, podamos compartir. Muy bien, les pediría pero ese favor grande para poder seguir llevando la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Una vez más, mi nombre es Fernando y desde Bolivia estamos llevando el Evangelio. Hoy, miércoles, preguntas y respuestas, sesión 3. La guerra espiritual. La guerra espiritual. Entonces vamos a comenzar. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, verso 11 al verso 12. Vamos a arrancar por 3 puntos. Muy bien, vamos a arrancar por 3 puntos. Pero antes quiero aclarar algo. Para eso, acompáñeme a Efesios capítulo 6, verso 11 al 12. Efesios capítulo 6, verso 11 al versículo 12. Y antes de comenzar este pequeño estudio, quiero aclarar algo. Solamente permítame leerlo. La palabra de Dios dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ponga atención a lo que voy a decir. Esto vamos a cimentar ya. 1. No existe la palabra guerra espiritual en la Biblia. No hay tal guerra espiritual. Es un invento. Es un modismo que se ha colocado, un término que no está. En ninguna epístola del apóstol Pablo te vas a escuchar guerra espiritual. ¿Qué hay? Lucha, pero guerra no. ¿Hay diferencia? Claro, mucha es la diferencia. Tenemos lucha espiritual, no tenemos guerra espiritual. Eso quiero sentar claramente. El pasaje que se utiliza para hablar de la guerra es Efesios, pero ahí no vemos que dice guerra espiritual. Son términos distintos. Son términos distintos esto de la guerra y la lucha. Muy bien, lucha. Entonces, empecemos por eso. ¿Hay el término guerra espiritual? No, no existe. Por lo tanto, ¿qué hay en la Biblia? Lucha espiritual. Pero es como ellos lo proponen, tampoco. Lo vamos a ver en este desarrollo. Muy bien. Entonces, hemos partido de eso. No hay guerra espiritual. Hay lucha. Eso sí, tenemos que lucha, dice, ¿no? Tampoco dice espiritual, dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, ¿no? Entonces creo que hay que manejar bien los términos. Sí tenemos una lucha, pero no tenemos una guerra. La guerra ya la ganó Cristo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver el desarrollo de esto y más a continuación. Número 1, hablemos del enemigo. En este caso, Satanás. En este caso, Satanás.
Cuando se hace este tipo de prácticas, tú lo hagas visto, cuando se hace este tipo de prácticas, ¿qué prácticas? Las prácticas, amados hermanos, de hablarle a Satanás, ¿no? Las prácticas de hablarle a Satanás. Por ejemplo, en una iglesia le dicen, vamos a hacer guerra espiritual, ese es el término que ellos utilizan, y empiezan a, que, a hablarle a Satanás, ¿no? Que tú, Satanás, no tienes poder, que tú, Satanás, no tienes el control, que eres un enemigo acabado, derrotado. Así es como empieza para ellos la guerra espiritual, hablándole a Satanás, ¿sí o no? Y diciéndole, no tienes poder, no tienes parte, te echamos, te botamos, te pisoteamos, etcétera, ¿sí o no? Así empieza la guerra espiritual en muchos lugares donde piensan que la guerra es luchar, combatir, hablarle, ¿sí o no? Es verdad. Tú hayas visto ese tipo de escenas, ese tipo de demostraciones, cuando en la iglesia se le está hablando a Satanás. Incluso algunos cuando empiezan el culto, escuchen lo que voy a decir, cuando empieza el culto, el pastor dice, muy bien, vamos a empezar la reunión, el servicio, antes de los himnos, vamos a orar. Y el pastor, ¿sabes cómo ora? Si estás aquí, Satanás, te reprendemos, te atamos, te botamos. En este lugar tú no tienes parte. Ah, o sea que antes de hablarle a Dios, ¿a quién le está hablando? A Satanás. Ponga atención a lo que voy a decir. Cuando no entendemos qué realmente es la lucha espiritual o la lucha en combate por la fe, exageramos, incluso no la lucha, no solamente la lucha, sino también al enemigo. Le colocamos términos que nada tienen que ver. Le estamos dando la importancia que él no merece. El que es importante en la iglesia, en el culto, en la reunión, no es Satanás, es Cristo. Es increíble cómo algunos pastores, líderes, maestros, antes de hablarle a Cristo, antes de hablar, empezar el culto y cantar, alabar, leer la palabra, ¿qué dicen? Satanás, si estás aquí, te echamos. Espíritu de sueño, así, ¿no? Increíble, le están dando al enemigo la importancia que él no merece. Partamos de ahí. Muy bien. Entonces la pregunta es, miren, ¿sabes por qué le exageramos ese tipo de cosas y le damos importancia a Satanás? Le estamos colocando algo que no es. Por ejemplo, partamos de este raciocinio. Si hay una iglesia aquí en Bolivia, los domingos, y él está orando, el supuesto liberador, el que echa demonios, etcétera, dice, Satanás, aquí te piso, aquí te ato, ¿no es cierto? Entonces, en el mismo día, en Ecuador, otro pastor, ¿qué está diciendo? Lo mismo, te atamos, te desatamos, sal de aquí, fuera de aquí. El mismo día de domingo, por Colombia, por Venezuela, por Ecuador, hay, entre comillas, iglesias que están haciendo esta misma práctica. Guerra espiritual. Hablamos a Satanás, fuera de aquí, estás echado, estás en otro lado, no tienes poder sobre nosotros. La pregunta para los del Zoom, a ver si alguien puede responder esto. ¿Satanás es omnipresente? Pregunto, responda sí o no nada más. ¿Satanás es omnipresente? Respondan también los del Facebook. La respuesta, ¿cuál sería? No. Satanás no es omnipotente. ¿O sí lo es? No. Entonces, cuando decimos, Satanás, de aquí te echo, y en Ecuador están diciendo, Satanás, de aquí te echo, ¿qué estamos haciendo de Satanás? Le estamos dando un poder. ¿Cuál poder? La omnisciencia, y Satanás no es. Perdón, la omnipresencia, y Satanás no es omnipresente. ¿O lo es? No. ¿Te das de cuenta? Cuando exageramos y le colocamos importancia a alguien que no tiene importancia, porque la importancia la tiene Cristo, le damos atributos que ni él tiene. ¿No es cierto? Así que decir, desde Bolivia te echo, allá le atamos, le desatamos, etcétera, estamos dándole el poder a Satanás. ¿Cuál poder? El poder de la omnipresencia. Y el único ser que tiene ese atributo es Dios. Dios sí está en cada parte, pero Satanás no. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado. Ponte a pensar en eso. Amados hermanos, amadas hermanas que ustedes han visto esa práctica, pregúntenles, a esta misma hora también están echando a Satanás de sus congregaciones en otros países. ¿Satanás es omnipresente? No. Segundo, cuando hablan del poder de Satanás, cuando hablan de su dominio, muchos piensan, te echamos en el nombre de Cristo, te echamos en esto, te echamos con el poder, te ungimos con la sangre de Cristo y
Están dando importancia al poder de Satanás. ¿Satanás tiene poder? Sí, pero no es todopoderoso. Además, el apóstol Juan en su primera carta, en su primera epístola, dice que mayor es el que está en nosotros y este que es mayor, que es Cristo, ya le ha vencido. Él ha vencido al mundo. Cuando colocamos importancia en la guerra espiritual al enemigo, le damos atributos, ¿como cuál? Como la omnipresencia, como la omnipotencia, y él no es todopoderoso, él no es omnipresente. Hay que poner en claro eso. Muy bien, escuche lo que voy a decir. Cuando hablamos de Satanás, muchos que practican este tipo de rituales, como la liberación, el expulsar, el atar, el desatar, el pisotear, y ustedes me van a dar razón, amados hermanos que están viendo por Facebook y los que están aquí en Zoom. Cuando el líder, el hombre que va a hacer esta liberación o mujer que va a hacer esta supuesta liberación o guerra espiritual, empieza a cerrar los ojos, a hablar fuerte y lo que sale, ¿qué son? Insultos. Insulta a Satanás de todo. Le insulta de todo y le dice, fuera, sal, no tienes parte. Y no voy a utilizar algunas palabras que algunos utilizan exageradamente. ¿Te das de cuenta? ¿Eso es un orden? No, eso se llama desorden. Además, ponga atención, solamente estoy entrando en el raciocinio. Satanás no tiene omnipresencia para empezar. No puede estar aquí echándole yo y luego allá otro echándole. No puede eso. ¿Por qué? No es omnipresente. Segundo, él no es omnipotente. Su poder es inferior. Cristo es poderoso. Y el apóstol Juan, ¿qué dice Juan? No habla en tiempo futuro. Él ya lo ha vencido. Él ha vencido al maligno. Y ese que ha vencido al maligno está en nosotros. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros. ¿A qué tenemos que poner importancia en la iglesia? Al poder de Dios, a la omnipresencia de Dios, a los atributos de Dios, no al poder minúsculo de Satanás. Estamos exagerando y dándole un lugar al enemigo que no corresponde. Ahora, la pregunta también sería, si están atando a Satanás, si lo están amarrando con cadenas, no sé con qué lo atan, te atamos, no sé con qué lo atarán, porque creo que a los 2 segundos se desata, debe ser con papel higiénico, no sé. ¿Qué tipo de atadura también será? ¿No? Que el domingo le atan y al próximo domingo también lo están atando. ¿Qué tipo de atadura están utilizando? No lo sé. Pero la Biblia responde. Y yo hago una pregunta a los que practiquen eso y a los que están viendo esta respuesta. Si ustedes están atando a Satanás y él ya está atado, él ya está enmañillado, encarcelado, los términos que se utiliza, ¿a quién se le va a atar en Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 2? Porque ahí, ¿qué dice? Descendió un ángel con la llave del pozo, dice, ¿no ve? Y prendió a Satanás y lo ató por ¿cuánto? 1000 años. Hermanos, atar a Satanás no lo haces tú, ni con tu boca, ni aunque zapatees, ni aunque clames, ni aunque grites. No, 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 no. No es tu tarea. No está en tu boca el poder. Te ato, te amarro. ¿Qué es eso? La Biblia dice claramente, ¿cuándo va a ser atado Satanás? A ver, vamos, Apocalipsis capítulo 20. Ahí nos dice, ¿cuándo va a ser atado Satanás? ¿En la iglesia de Bolivia? ¿En la iglesia de Ecuador? No. ¿Cuándo? Apocalipsis capítulo 20 da la respuesta. Ahí va a ser atado Satanás. Vi a un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena. Con eso sí se le va a atar. Y de ahí no va a librarse en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y subraya eso, lo ató por 1000 años. Dice que el supuesto apóstol, profeta XX lo va a atar. En una campaña X se va a atar a Satanás, dice. Atar a Satanás está en futuro y no es hecho por ti, ni por nosotros, ni por nadie. ¿Quién lo va a hacer? Un ángel que Dios va a mandar en el tiempo de la tribulación. ¿Te das de cuenta que por razón, por sentido común, está mal esa práctica? Está equivocada, no es bíblica. ¿Qué es? Emocionalismo, sensacionalismo, es nada más. Dan rienda suelta que a la palabrería. Y ahí utilizan las supuestas lenguas también. ¿Para qué? Para atar a Satanás también. Todo eso, ¿cómo se llama? Desorden. Tú diles, a ver, hermanos, paren un momento, ¿no? Paren de decir, de insultar, de proclamar, de atar. Basta, basta, a ver. La pregunta es,
¿En qué tiempo va a ser atado Satanás? Dice la Biblia. No dice nuestro tiempo. A futuro. ¿Por quién? ¿Por nosotros? ¿Por la iglesia? No, por un ángel que va a descender del cielo. Entonces, el atar a Satanás, ¿en qué tiempo está? En futuro. ¿Me han entendido esa parte? Está en futuro, ¿sí o no? No, aquí tengo mi profeta, él tiene la unción, él lo va a atar. Por más unción que tenga, se crea apóstol, se crea querubín, arcángel, hasta ya Saiyajines ya se creen, ¿no? Por más el título que tenga, la Biblia dice, no, a ti no te corresponde, le corresponde a un ángel. ¿Cuándo? En la tribulación. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. ¿Le vamos a creer a la palabra o le vamos a creer al apóstol, al profeta que te dice, sábado, 5 de la tarde, liberación, es guerra espiritual, venga? ¿Le vas a creer a él o le vas a creer a la palabra? La decisión, ¿quién la tiene? Ustedes. ¿Sí o no? ¿A quién le van a creer? Por lo tanto, el atar a Satanás, ¿en qué tiempo está? A futuro. Alguien dirá, sí, hermano, estoy de acuerdo. Atar sí, pero le podemos pisotear. Podemos levantar nuestros pies y venir ahí para pisotear, pisar su cola, pisar su cabeza. Número uno, eso tampoco te corresponde a ti. Eso le corresponde al quien le ha vencido en la cruz, que es Cristo, que es Dios. No a ti, querido hermanito autoproclamado apóstol, profeta, autoproclamado hombre de liberaciones. No te corresponde a ti pisar ni atar. ¿Por qué? Porque en los dos casos le corresponde a Dios. ¿Quieres una prueba de eso? A ver, vamos a Romanos capítulo 16. ¿Qué dice la palabra? El apóstol puede decir, yo tengo la unción, yo tengo el poder, yo le voy a atar, porque estoy ungido, ¿así? Muy bien, es lo que tú dices, pero a ver, ¿qué dice la palabra en cuanto a, hemos visto en cuanto al atar, ahora, ¿qué dice en cuanto al pisotear? ¿Está bien que le estemos pisoteando a Satanás así? ¿Qué dice Romanos capítulo 16? A ver, Romanos capítulo 16, veamos ahí el texto que es clarísimo. Romanos capítulo 16, versículo 20, verso 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Escucha. Y el Dios de paz, subraya eso, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién dice que va a pisotear? El Dios de paz. ¿Eso ya pasó? ¿Es en este tiempo? No, está a futuro. Aplastará, dice. Jesús no está diciendo, mira, si Jesús o el apóstol Pablo hubiera entendido así, te hubiera dicho, iglesia, cuando sientan algún tipo de ataque, no lo piensen más. El líder, hey, Timoteo, convoca una guerra espiritual. Ay, aten, desaten, proclamen, pisotenle. ¿En qué parte de la Biblia vemos eso? No hay. Entonces, por lo tanto, ¿qué es? Prácticas de hombres, doctrinas de hombres que la iglesia ha absorbido. ¿Por qué? Porque está sumergida en la carnalidad. Y segundo, ¿por cómo llegó a la carnalidad y se desvió de los planes bíblicos? Porque no estudia la Biblia. Tanto atar como pisar, ¿quién lo va a hacer? Dios. ¿En qué futuro? Perdón, ¿en qué tiempo? En un futuro. ¿Nos corresponde a nosotros? No. Escuche lo que voy a decir. A ti no te corresponde pisar, atar, insultar, nada de eso, nada de eso. Por lo tanto, en las iglesias cuando dicen, se van a traer un buen zapato, un buen tenis, porque vamos a pisotear a Satanás, basta de eso. Eso no es una práctica bíblica, eso es más bien una práctica antibíblica. La Biblia no enseña eso. ¿Quién está enseñando entonces? Los llamados supuestos ungidos apóstoles y los supuestos ungidos profetas. Aquí hago un paréntesis. El siguiente miércoles voy a estar respondiendo la pregunta si existen o no apóstoles y profetas en este tiempo. Y ahí voy a aclarar qué realmente es el ministerio de Efesios capítulo 4, porque ahí se basa, ¿no ve? En Efesios capítulo 4, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, siguen vigencia los apóstoles y los profetas, dicen. Voy a explicar
punto por punto qué es realmente ser apóstol y cuál es el ministerio. Así que no te pierdas. El miércoles que viene, ¿existen aún apóstoles y profetas en nuestro tiempo? Esa va a ser la pregunta. Muy bien, cerramos paréntesis. Continuamos entonces. ¿Está a futuro este tiempo? Sí. Entonces, ¿quién ha enseñado estas prácticas? Hombres, para satisfacer deseos de hombres. Este famoso pare de sufrir. ¿Usted está con deuda? ¿Usted está con dolor de enfermedad? ¿Su hijo está en la drogadicción? ¿Su esposo es alcohólico? Pare de sufrir, venga la campaña de liberación y ahí llévese la agüita, llévese la mantita y vamos a hacer una guerra y vamos a pisotear a Satanás, la vamos a liberar de esas cadenas que la esclaviza. Palabras de hombres sin fundamento bíblico, como diría Pablo en Timoteo, doctrina de demonios. Muy bien, hasta ahí, no sé, ahí veo manita levantada de mano. Alejandro, ¿quieres hablar? ¿Quieres comentar algo ahí? ¿O por equivocación levantaste? Si es así, prende tu micrófono. Muy bien. Entonces, ahí, ¿no ve? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que no nos corresponde a nosotros. Entonces, hermano, de hablarle a Satanás, decirle, no me tocas, tú no tienes poder en mi morada, tú no tienes poder contra mis hijos, tú no tienes poder contra mi iglesia, tú no tienes poder contra mi ministerio. ¿Es bíblico? No. ¿En qué momento Pablo le habló a, a Satanás? A ver, ¿en qué momento le habló? Incluso cuando fue bofeteado con el aguijón de carne, ¿acaso le dijo Pablo a Satanás, no tienes poder, yo te voy a atar? ¿Así? Nada. Basta de eso. Basta de esas prácticas. Salgan de eso. Si alguien aquí que está mirando y aquí en el Zoom, en su iglesia practican este tipo de cosas, salga urgentemente. Corra. Te están desviando al error, te están llevando a la mala práctica antibíblica. Ahí, en ese lugar, no es una iglesia, es una secta, donde el que se ha proclamado líder, sea cual sea su título, él está guiando a la iglesia a su manera. Recuerde una cosa, ponga atención aquí. En la iglesia, la autoridad, el que tiene el designio de la iglesia, no es el pastor, es la palabra de Dios. Por encima del pastor está la palabra de Dios. Ella es la autoridad. Pero en las sectas, no, no es la palabra de Dios. Es lo que el apóstol, pastor, líder, maestro, entre comillas, falso, te hace creer. Liberación. Esto necesitas. Pare de sufrir. Esas cositas Él te enseña. La Biblia ahí no es autoridad. Él es autoridad. Por lo tanto, salga, escape, huya de ahí y busque una sana iglesia. Entonces, hablando de este primer punto de Satanás, no es omnipresente, no está en todos lados, no es omnipotente, mucho menos. Él va a ser atado en el tiempo de la tribulación por 1000 años, no por ti que domingo le atas y después sábado al día siguiente se desata, ¿no? ¿Qué más? Que él será pisoteado por quién? Romanos 16:20, por el Dios de paz. ¿En cuánto? En breve. Él lo hará, ¿no es cierto? ¿Qué te da eso? Confianza, confianza en eso. Ahora, quiero entrar a lo siguiente. Cuando hablamos de lucha, guerra espiritual, en este caso nuestro término lucha, uno piensa hay que ir a combatir. No, lo voy a aclarar después, pero saca de tu mente, combatir, luchar, pelear. En nuestro concepto, en nuestro contexto, en nuestro raciocinio pensante, cuando a ti te digo, hermana, lucha espiritual, ¿tú qué piensas? ¿Lucharse o no? Porque esa es nuestra cosmovisión, este es nuestro entendimiento actual. Pero esa lucha, ¿sabes cómo lo está aplicando Pablo? Con el resistimiento. Te lo voy a explicar más adelante, pero desde ya, saca de tu mente, guerra o lucha, cualquier término que se utilice, no habla de combatir, no habla de pelear, habla de resistir. Vamos a ver eso más adelante. Muy bien, pero vamos a continuar. Segundo, hemos hablado primero de Satanás, ahora vamos a hablar de los demonios. Porque alguien puede decir, muy bien, hermano, Satanás no es omnipresente, pero envía sus demonios, sus huestes de maldad, ¿no? Aquellos seres espirituales demoníacos que son las huestes de maldad, dice, ¿no? En las regiones celestes, ¿no? Utilizan Efesios capítulo 6, verso 11 al 12.
¿Sí o no? Y ahí están también sacando, expulsando demonios. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Entonces, cuando no entendemos la base fundamental de la lucha espiritual, equivocamos ciertos conceptos. ¿Como cuál? Como que los cristianos pueden estar endemoniados. La pregunta es, ¿un cristiano puede estar endemoniado? La respuesta es no, y lo vamos a ver más adelante. La respuesta es no. ¿Cómo un cristiano va a estar endemoniado? Es imposible. Además, ¿a qué entienden por demonio este tipo de personas? Espíritu de demonio del hambre, espíritu de demonio de la pobreza, espíritu de la enfermedad, espíritu de la flojera, espíritu de la apatía, espíritu de la borrachera. ¿Sí o no? Ellos así dicen, venga, les vamos a sacar ese espíritu, ese demonio que está en ustedes, espíritu de chisme todavía. ¿Sí o no? Eso es la verdad. Ellos entienden como a demonios, a agentes espirituales que te toman y ellos te hacen pecar, ¿no? Por eso en muchas iglesias el hermano o la hermana que no se congrega por tiempo y llega y dice, hermano, vas a disculpar, espíritu de enfermedad me agarró y me ha postrado en la cama. Por eso no he venido un mes. Y el pastor todavía cínico, muy bien, el apóstol, ¿no? Te voy a hacer liberación. Sábado nos vemos a las 3 de la tarde. ¿Qué cosas son ustedes? Exorcistas. Yo creo que mucha película de ese tipo de cosas han visto. Cuando no entendemos, exageramos ciertas cosas y raemos y caemos en qué? En la locura, en la locura. Antes de continuar, quiero que me acompañes a ver esto, porque esto ya es caer en la locura, porque alguien puede decir, hermano, no seas tan duro, no hables así, pero sé que muchos de los que están aquí ya han visto este tipo de prácticas y se ha llevado a la locura, ¿sí o no? Se ha llevado a todo eso. A ver, acompáñenme a ver esto, este video que hemos preparado, bueno, que nos han mandado en base a todo esto, ¿no? Diga en la cara. ¿A qué me has traído? ¿Quién eres? ¡Legio! ¡Somos muchos! ¡Vamos, tenemos fuerza! ¡Ah! ¡Somos muchos! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Somos muchos! ¡No te voy a decir! Así. ¡Somos hartos! Te voy a quitar tu poder, mira. Te quito poder. Te quito poder. Ya estás, ¿ve? Ya estás. ¡No! ¿Y ahora qué dices? Te conozco. No. ¿Tienes miedo, no, eh? Ay, está bien, me voy a ir. ¿Quieres ir? Me voy a ir. Ya, quiero que te pongas de rodillas. Vamos. ¡De rodillas! ¿Ya? Pide perdón ahí. Ahora. Eso. No quiero ir al abismo, di pues. No quiero ir al abismo. ¿Por qué no quieres ir? Pero nos van a quemar. Imagínense, los demonios son quemados, cuanto más las almas. ¿Qué te hace tu jefe ahí abajo? ¿Qué te hace? No, ya sabe. Ya... No, pues quiero saber. Mira. Mira. Oh, yo, déjame ir. ¿Te quieres ir? Déjame ir. Pero te vas a ir sin retorno. No, junto con él me voy a ir. Me voy a ir. Nos vamos a ir los dos. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo qué ánimo? Chancho. A ver, quiero verte como chancho, a ver, como chancho. Llévenlo. Impresionante. ¿Qué estás viendo?
El Señor se está regocijando allá. El Señor está maesándose. A ver, escuchemos. A ver, otra vez, ¿qué dices? Otra vez. El Señor está regocijándose. Está gozándose el Señor. A ver, ¿por qué se está regocijando? Se está riendo. Se está riendo el Señor Jesús. Muy bien. El video es largo. Es muy largo. Pero ustedes han visto, ahí era una prueba nada más de lo que cuando no entendemos qué realmente es lucha espiritual, caemos o rayamos en la locura. ¿Te has dado de cuenta? Para empezar, aquí hay una contradicción de este supuesto hombre liberal, ¿no? Que libera. Porque si alguien tuviera un conocimiento de la Biblia, por lo menos se entendería 1 Corintios capítulo 6, cuando el apóstol ahí dice, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo y Belial? La pregunta es, ¿en un cristiano puede haber un demonio? ¿Puede haber espíritus así como este tipo de casos que hemos escuchado? No. Ponte a pensar esto. Si somos el templo del Espíritu Santo, ¿tú crees que ahí Cristo va a estar con los demonios, ahí compartiendo habitación, como diciendo, bueno, tú de ese lado, yo de este lado, ¿así? Es hoy, pues, hermanos. Ahora, este hombre, ¿has visto cómo sale? ¿Cómo te llamas? Legión, somos muchos. Está bien. Más adelante él mismo lo dice, ¿sí o no? Veo a Cristo, está aquí, se está regocijando, dice él. ¿De qué se va a regocijar? ¿De cómo el hombre está actuando como un cerdo? ¿Como un animal? ¿Por supuesta poder de este hombre? Hermanos, hemos caído en la locura. Han caído ya estos no a tener sentido común. Y ustedes han visto cuántas personas ahí estaban tiradas. Todas ellas han sido sacadas, libertadas de demonios, del hambre, de la pobreza. Semejantes cosas. ¿A dónde está cayendo la iglesia? La iglesia está cayendo al fanatismo, al desorden, no a la inspiración bíblica. Pablo dice claramente, nadie puede servir a dos señores. Nadie. Y cuando Jesús dice, donde estén dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos, se refiere Jesús que Él está en medio de esas personas que son creyentes, que aman al Señor. Voy a hacerte una pregunta aquí para que entiendas, para que razones nada más. Imagínate tú esto, en la iglesia, ¿sabes por qué es mal hablar a Satanás? Porque en la iglesia no puede estar, imagínate tú, sentado Cristo y sentado Satanás. A ver, ¿a quién me va a hablar primero? A ver si me ora a mí. No, hermanos. ¿Por qué hablan a Satanás en la congregación? Yo no entiendo. ¿Por qué hablan de demonios dentro del templo? Ahí el personaje principal, ¿quién tiene que ser? Cristo. ¿Tú crees que Cristo está ahí? Bueno, es tu oportunidad. Anda y hasta que te saquen. Yo aquí voy a esperar sentado así. ¿En dónde estamos cayendo por culpa de estos falsos que están proclamando supuestas guerras y liberaciones de demonios? ¿Dónde se está cayendo por ese tipo de prácticas? ¿Ves tú en eso edificación cuando le ves a este hombre comportarse como un animal? ¿Le ves algo de raciocinio en esto? ¿Qué hubiera dicho Pablo? ¿Qué hubiera hecho Pedro? Imagínense todo eso, ellos que sí son verdaderos apóstoles, no este pseudo apóstol, falso apóstol, que confunde, que pervierte a la iglesia. Y los inmaduros, ¿qué dicen? Amén, porque ¿qué ha dicho este hombre? Se está regocijando, está aquí, se está riendo, dice todavía. Y las personas, ¿qué dicen? Amén, gloria a Dios, bendito sea Dios. Dios de arriba de decir, ¿qué están haciendo? Yo me regocijo y me deleito en los corazones que me aman y me conocen y guardan mis mandamientos, debe decir Dios. No me regocijo y me río como loco cuando veo a alguien comportarse así, supuesto
apóstol sanando, sacando. ¿Qué es eso? Ni siquiera los apóstoles hacían eso. O algún apóstol le dijo cuando extrajo demonios en Hechos y en los Evangelios, camina como cerdo, hazte así, le dijo. ¿Quién sacaba demonios para empezar? Jesús. Y no vemos ese tipo de comportamientos. ¿Por qué hay este tipo de cosas? Porque no hay un estudio bíblico profundo. Hay completa ignorancia en el pueblo cristiano y lo digo con mucho pesar. Por eso lo digo, salgan de estas prácticas. Si leeríamos 1 Corintios 6, que complementa el 7, claramente Pablo hace diferencia, o son o no son, no pueden estar juntos, no pueden compartir una misma habitación. Y aquí quiero poner otro ejemplo. Hace muchos años y hoy en día también está circulando en las redes sociales y por folletos esta imagen, tú la hayas visto, un joven sentado en una roca, medio desesperado, a la izquierda y a la derecha están Satanás y Cristo. Y Satanás como que le está levantando los puños y Cristo también. Se están peleando por esa alma. ¿Qué es eso? Basta de eso. Para empezar, Satanás no está a la altura del Señor Jesucristo. Él es una simple criatura y Cristo es el creador, el verbo, el principio y el fin. ¿Cómo tú vas a rebajar a semejante criatura que es Satanás? Vas a comparar y vas a decir, se está peleando por esa alma. Y todavía en el título, ¿no? ¿A quién escogerás? ¿Qué es eso? No perviertan el evangelio. Y segundo, Cristo no está rogándote, ven por favor, ven a la iglesia, escúchame. Cristo no te está pidiendo, invítame, eso también es una mala práctica, invítame a tu corazón. Cristo es Dios y Él no suplica al hombre. Uno de sus atributos es la independencia. Él es independiente. Cristo no depende del hombre, el hombre depende de Dios. Prácticas equivocadas por culpa de falsos que equivocan y desvían, como dice Pablo en Timoteo, que han desviado la verdad, llevándolas a qué? A fábulas, a cuentos, a pensamientos y filosofías humanas. Así que tú no pienses que Cristo te está rogando, que Cristo está rogando equivocación. El hombre tiene que rogar y pedir perdón a Dios. Cristo no está siguiéndote a ti, tú tienes que seguirle a Dios. Los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Cristo estuvo detrás de los discípulos? En una ocasión Cristo les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Pueden irse. Hermanos, los discípulos estaban tras de Jesús, no al revés. Hoy en día se ha confundido tanto este tipo de prácticas, por eso hemos caído en que en la ignorancia de la escritura. Y ahí están 30, 40, 50 personas pensando que Dios está regocijando, viendo cómo echan demonios. Dios debe decir, ¿y la palabra qué hora? 3, 4, 5 horas de liberación, de sanidad, de lenguas. Y la palabra de Dios, ¿cuándo va a brillar? La pregunta es, ¿en qué se deleita Dios? Dios, ¿cómo utiliza, cómo transforma el corazón? ¿Con liberaciones, con sanidades, con lenguas? No. Romanos capítulo 1, verso 17 dice que lo que Dios utiliza es el poder de la palabra para transformar vidas. Y Efesios capítulo 6, 18 dice, 17 y 18 dice que el Espíritu Santo utiliza la espada de la palabra para transformar el corazón. Y Hebreos capítulo 4, verso 12, ¿qué dice? Esta espada, que es la palabra de Dios, es una espada de doble filo que penetra el corazón, el alma, y discierne los pensamientos, ¿sí o no? Y convierte el alma. No estas sanidades. ¿Por qué le dan tanta importancia a eso? 3, 4, 5 horas orando al enemigo, orando al demonio. Este tipo de cosas no edifican. Han rayado a la locura. Dense de cuenta, amados hermanos. Repito una vez más. Ustedes, si están viendo este tipo de prácticas en sus iglesias, salgan corriendo, escapen. Están en sectas. ¿Puede en la iglesia estar Cristo y los demonios acaso? La respuesta, ¿cuál es? No. Así que el pastor o el profeta que diga, hermanos, oren para que el espíritu de sueño se vaya, el demonio del sueño se vaya. Si un hermano está durmiendo en la iglesia, no es porque tiene espíritu de sueño, es porque es negligente o está cansado. Es su propia concupiscencia. No sé por qué le echamos la culpa a todo. Demonios del dolor de cabeza,
demonios del dolor de la fiebre, demonios del dolor incluso de la muela. Oh, hermano, pastor, es que espíritu de muela me entró ese dolor y no pude llegar. ¿Qué es eso? Si tienes dolor de muela es porque no se lavan los dientes. Así de simple. No culpen a Satanás por todo. No le den la importancia que él no merece. Él no merece esta importancia dentro del culto. La importante es Cristo y su palabra que tiene que brillar en los corazones de los creyentes. Por culpa de este tipo de prácticas se está desnutriendo. La iglesia está flaca y está siendo desviada por toda doctrina o viento de error, como dice Pablo en Efesios capítulo 4. Entonces aquí hemos tocado dos puntos. Uno, el enemigo no hay que darle importancia, no es omnipresente para estar orando aquí, orando allá, sacando allá, no. Él no es importante, ¿no es cierto? Y su atadura y pisar a Satanás, ¿en cuándo es? En futuro. ¿Por quién? ¿Por la iglesia? ¿Por el creyente? No, por Cristo, por el Dios de paz, dice Romanos 16:20. Y aquí estamos llamados a resistir. Segundo, hablando de los demonios, ¿será que esta práctica es verdadera? No. ¿Cómo es posible que estemos dando en el templo cabida al enemigo? ¿Qué tipo de iglesia es esta? ¿Esta iglesia está en la luz? La respuesta es no. Salgan si están en este tipo de sectas. Y si tú tienes un amigo, amiga que va a este tipo de iglesias, preséntale el evangelio. Dile cuán equivocado estás. En la iglesia al que debemos adorar es a él. Alguien puede hacer aquí una pregunta para entrar a lo siguiente. Está bien, hermano, respeto lo que dices, pero Mateo 12:22 es donde se basa. ¿No ve? Vamos a explicar ese texto para que no entre cabida. Mateo capítulo 12:22. Con esto te van a agarrar ellos. Mateo capítulo 12, verso 22. Ahí está el hombre fuerte. Hay que atar al hombre fuerte, ¿no ve? A ver, vamos a ver primeramente. Mateo capítulo 12. Y creo que vamos a matar, a ver, sí, creo que vamos a matar dos pájaros de un tiro ahí. Dice el 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Escuche. Jesús va a utilizar parábolas aquí, y esta es la primera parábola, para enseñar un punto, de que el punto cuál es, ¿cómo es posible que Satanás eche fuera a sus demonios? ¿Acaso no son suyos? Y hace una parábola, ¿no? Todo reino dividido contra sí mismo perece, es asolada, o toda ciudad o casa dividida entre sí misma nunca va a perecer. ¿Acaso está dividido Satanás? Eso es algo que no, es algo por sentido común, hermanos. ¿Cómo es posible que en una casa entre los familiares estemos desunidos, estemos divididos? Esa casa va a perecer. ¿Cómo es posible que yo a mi familia le bote, le eche fuera? Y Jesús dice, ¿cómo es posible que Satanás eche a sus mismos secuaces, a sus mismos demonios? Esto es algo que por sentido común es loco, pues pensarse o no. Que los fariseos hayan dicho por Belcebú. Jesús responde, ¿acaso Satanás puede echar a sus mismos demonios? ¿Acaso él no quiere tener el control? Están hablando de manera equivocada. Pero él continúa. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. De manera indirecta le está diciendo lo siguiente. Estos hijos, obviamente, no son los hijos por sangre, ¿no? Como si ellos fueran sus padres familiares. Son los hijos en el sentido de los discípulos. Recuerde que para la época ya había exorcismo. Algunos de los discípulos de los fariseos, que era la secta más representativa, ya echaban demonios, sacaban demonios. Y Jesús le está diciendo indirectamente, si yo estoy echando demonios por Belcebú, como ustedes dicen, ¿y por quién están echando ellos? Indirectamente, ¿qué le está diciendo? También tendrían que ser hijos de Belcebú. También tendrían que hacerlo en el poder de Belcebú y no en el poder del Espíritu Santo, como yo sí lo estoy haciendo, diría Jesús. ¿Te das de cuenta? Vamos a avanzar. Ahí está. 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata
y entonces podrá saquear su casa. Segunda parábola que Jesús utiliza. Está utilizando parábolas, no verdades, no te está enseñando así, te está enseñando, dando un ejemplo analógico para enseñarte un punto. Cuando habló de la ciudad o de la casa dividida, ¿qué punto quería enseñar Jesús? Que Satanás no está dividido. ¿Cómo él va a estar contra sus propios ecuaces, demonios? ¿Sí o no? Ese punto quería enseñar. Y cuando habla la segunda parábola de la casa del hombre fuerte para atarle y después saquear sus bienes, ¿qué punto quiere tocar? ¿Ah? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que tiene más autoridad, el que tiene más fuerza? En este caso, ¿por quién estaban diciendo los fariseos? Por el poder de Belcebú. Y Jesús dice, superior a ese poder de Belcebú es el poder del Espíritu Santo. Por eso utiliza una analogía. ¿Cómo es posible, dice, que alguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ahora, él está tomando un ejemplo secular, cotidiano. Para entrar a una casa, el ladrón, ¿qué tiene que hacer con el padre de familia? Si quiere saquear sus bienes, tiene que atarle, tiene que inmovilizarle, ¿no es cierto? Una vez que está inmovilizado y pierde su poder para poder defenderse, él puede saquear esa casa. Ese ejemplo está dando, no te está diciendo atá, no te está diciendo atá. Ese ejemplo te está dando para hacerte entender que el poder del Espíritu Santo es superior al hombre fuerte, en este caso que sería el poder de Belcebú. ¿Me dejo entender? Está dando parábolas. No se saca doctrina de parábola para empezar. Y está utilizando hasta aquí 2 parábolas y va a utilizar una tercera que es contundente. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿está enseñando Jesús ahí, atemos al demonio? No. ¿Está diciendo que ahí el hombre fuerte son Satanás, Belcebú, los demonios, etcétera? No, está dando un ejemplo. Está dando un ejemplo para ir a un punto. ¿Cuál punto? Que el poder del Espíritu Santo es superior al poder de Belcebú, al cual ellos estaban atribuyendo el milagro de este hombre endemoniado. Por eso a continuación, ¿qué dice? El que no es contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Solamente hay 2 poderes a los cuales podemos nosotros acudir y creer. El poder del Espíritu Santo y el poder de Belcebú. Como ustedes no creen que yo lo he hecho en el poder del Espíritu Santo, están ustedes creyendo que lo hice por el poder de Belcebú y ustedes están haciendo eso. Rechazando el poder del Espíritu Santo que ha hablado para sanar a este endemoniado, ustedes están yendo contra mí, dice. No están a favor del poder del Espíritu Santo, sino están en favor a Belcebú. Por eso más adelante les va a decir lo siguiente. Mira, 34. ¿Qué les va a decir? Para que veas que está hablando de su corazón. El punto es ese. El punto está, Jesús está tocando el corazón de los fariseos. No está hablando de demonios. Y ahorita vamos a entrar a un texto que ustedes lo han escuchado. No está hablando de demonios. El punto no era el endemoniado. El punto era el poder con el cual se había sanado a ese endemoniado. Ese era el punto. Y los corazones que sí creían que Cristo lo había hecho por el poder del Espíritu Santo, ellos entendían una verdad espiritual. Pero aquellos como los fariseos que decían, no, lo ha hecho por el poder de Belcebú, de Satanás, son del maligno, tienen un corazón perverso. Por eso les dicen en el 34, mira, ¿qué les dice? Perdón, 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque del fruto se conoce al árbol. ¿De qué está hablando? Del corazón. Otra parábola, ¿te das de cuenta? Tú tienes que entender así el capítulo 13. Está hablando parábolas para mostrar verdades. Cuando utiliza la parábola del árbol bueno y del árbol malo, ¿de qué está hablando? Del corazón de los fariseos, ¿sí o no? Como su corazón es malo, ¿qué sale de su corazón? Por Belcebú. Tú lo estás haciendo por Belcebú, porque su corazón es malo y están afrentando, o bien conocido aquí, la blasfemia del Espíritu Santo, porque su corazón es malo. Jesús concluye en el 33, 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia, ahí está, del corazón háblala. ¿Está tocando Jesús demoniología? ¿Está enseñando a Jesús cómo atar al demonio?
Está hablando del corazón de los fariseos que estaban atribuyendo la sanidad del endemoniado por el poder de Belcebú. ¿Claro o no claro? ¿Es claro, sí o no? Es claro. Por eso más adelante va a decir, las obras, lo que hablan serán juzgados. Mira el 33. El hombre bueno, otra parábola. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, ¿te das de cuenta? Saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. ¿Dónde está apuntando Jesús? En ningún momento está enseñando demoniología. Está hablando del corazón que está entregado a las tinieblas y que rechaza el poder del Espíritu Santo. 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Recuerda que ellos ya habían hecho la blasfemia del Espíritu Santo al decir que lo había hecho por Belcebú. Hasta aquí. No vemos nada de atar, desatar, nada de esas cosas, menos a demonios. Nada que ver. Por eso es importante leer el contexto. Ahora alguien puede decir, muy bien hermano, pero ¿qué del verso 43? ¿Qué del verso 43? Esto es lo más utilizado, ¿sí o no? Escuche. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los que están en Zoom, levanten la mano. ¿Cuántos no han escuchado este relato para decir que cuando la palabra limpia y el demonio vuelve con más fuerza y vuelve a tomar posición de una persona? Porque Jesús dice, ¿no ve? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vuelve y su estado es peor. Este texto se utiliza para decir que en el corazón del hombre hay muchos demonios. Aquí Cristo está hablando de demonios. Pero recuerde una vez más que todo se entiende según el contexto. Hasta el contexto del capítulo, versículo 37, ¿qué hemos entendido por el contexto? ¿Habla Jesús de demonios? No. Habla de el poder del Espíritu Santo y cómo ellos estaban negando eso por su corazón malo, corrupto, pecador. Con eso en mente, en el 38, ¿cómo empiezan estos fariseos? Danos señal del cielo, danos alguna señal de que tú eres. Mira, está pasando a otro punto, ahora danos señales. ¿Y qué les dice Jesús? La generación mala y adúltera demanda señal. Pues la única señal que se les va a dar es la señal de Jonás. Como 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez, así también Jesús estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué está enseñando Jesús? Su muerte. Ponga atención, ponga atención. Está enseñando su muerte, está enseñando que Él va a morir. Esa va a ser la única señal, que el Hijo del Hombre va a resucitar, hablando de la obra de la expiación, ¿sí o no? Y Él va a utilizar algunos ejemplos. Para empezar, el ejemplo de los hombres de Nínive, que Él dice que se levantarán en juicio contra esa generación y la condenarán porque ellos sí se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás está con ustedes. Lo mismo de la reina del sur, que fue a visitar a Salomón, ¿no? Se levantará y los condenará porque ella vino por los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón está en este lugar. Ponga atención, vamos a finalizar con esta parte. Jesús habla del poder del Espíritu Santo. Después los fariseos le dicen, danos señal de que realmente tú eres el Mesías. No, a ustedes no se les va a dar nada, generación mala, perversa. La única señal que van a ver ustedes es cómo el Hijo del Hombre va a morir y 3 días después va a resucitar. ¿Me dejó entender? Y Jesús utiliza 2 cosas importantes. Número 1, la sabiduría, y número 1, su presencia. Porque ¿qué dice en el 40? Los hombres de Nínive se arrepintieron, ¿por qué? Por la predicación de Jonás. Ponga atención. Se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y Jesús dice, superior a Jonás está aquí. ¿A quién se está refiriendo? A él. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? ¿Por qué no se arrepienten? ¿No ven que yo estoy aquí predicándoles para que se arrepientan? Hasta los ninivitas se han arrepentido por la predicación de Jonás y ustedes no se arrepienten. Y mucho mejor, superior, más superior que Jonás, aquí está
el predicador de predicadores, que es Cristo. ¿No es cierto? Entonces después va a hablar de la sabiduría, es decir, del testimonio. La mujer, dice, la mujer del sur, la reina del sur, ¿por qué fue donde Salomón? Para escuchar sus palabras de sabiduría. Muy bien. Y Jesús aplica eso a él. Superior a Salomón está aquí. Mis palabras, ¿qué está diciendo? Superior en sabiduría son. Mis palabras son vida y no la están creyendo, está diciendo. Muy bien. Y habla y narra la situación del hombre que desde su corazón, de su casa salen demonios. Se va y vuelve 7. ¿Qué significa eso? Mira, te lo voy a explicar. Este hombre no es un hombre natural como nosotros. Está utilizando parábola. Este hombre y la casa donde está representada, donde viene a limpiar, esa casa representa a Israel. Y Jesús es aquel que con su venida estaba limpiando los pecados de Israel a través de su predicación y a través de su evangelio que estaba lleno de sabiduría. Y cuando dice adornada, la presencia, como lo vimos, superior que Jonás está aquí, estoy aquí. La presencia de Jesús, no solamente con su predicación, estaba limpiando a Israel, sino que también su presencia estaba adornando. ¿Por qué lo dijo? Si realmente yo hice esto por las obras del Espíritu Santo, el reino de los cielos o ya ha venido, se ha acercado, dice él. Él está utilizando esa figura para mostrar su ministerio. ¿Cómo sabemos eso? Porque mira cómo continúa el 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Recuerde que es parábola. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo empezó? Con su muerte. Está diciendo lo siguiente: este tiempo que estoy aquí, estoy limpiando Israel, estoy barriendo la casa de Israel y estoy adornando a Israel porque yo soy su Mesías. Pero cuando yo me vaya, cuando él muera, dice, ustedes se volverán peor, peor. Su corazón será peor malvado, peor corrupto. Y eso sabemos que fue así. Cuando Jesús ascendió, Israel se endureció aún peor, tanto que Jesús les diría que serán castigados en el año 70 tras la destrucción de Jerusalén por los romanos, por tanta maldad. ¿Cómo sabemos que se trata del endurecimiento y que es una parábola que está comparando? Porque mira cómo acaba el 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Subraya esto. Así también acontecerá a esta generación mala. ¿Te das de cuenta que Jesús está utilizando una parábola, una historia construida para mostrar un punto? ¿Cuál era el punto? Que aunque los fariseos, la casa de Israel, estaban mirando los milagros del poder del Espíritu Santo y la predicación de Cristo y al Mesías mismos, cuando Él se vaya, esa casa volverá a estar peor que cuando Cristo estaba. ¿Me vas a entender? Por eso, ¿qué dice el texto? Así también, comparativo, así también acontecerá a esta mala generación. En las 3 parábolas, ¿Jesús está enseñando demoniología? No. ¿Está enseñando cómo liberar? ¿Cómo entra el demonio? No. ¿Qué está enseñando? Está utilizando parábolas para dar un punto. En la primera parábola, ¿qué utilizó? ¿Para qué? Para reflejar qué punto utilizó, la de la casa dividida, para mostrar que el reino de Satanás no está dividido, sino fracasaría o perecería. La segunda parábola del hombre que ata al hombre fuerte, ¿para qué es? Para notar que el poder del Espíritu Santo es superior al poder de Belcebú. Y esta parábola del hombre inmundo y los espíritus que vuelven, ¿para qué? ¿Para qué Dios lo mostró? Para ver el corazón después que Jesús resucite y ascienda a los cielos, y va a ver ese corazón endurecido, completamente malo y corrupto de la generación perversa a la cual Jesús visitó, les predicó y les mostró el poder del Espíritu Santo. Así que nada tiene que ver ese texto con demonios. Muy bien, finalizamos con lo siguiente. ¿Cómo combatir y luchar contra el enemigo? Ahora sí, entramos a eso. Vamos a Efesios. Vamos primero a Corintios. Segunda Corintios 10. Con esto finalizamos. Segunda Corintios, capítulo 10,
capítulo 10, verso 4 al 5. Segunda Corintios, capítulo 10, verso 4 al verso 5. Estamos en la última parte. Cómo luchar y combatir contra el enemigo. Ahora sí lo vamos a hacer bíblicamente, no como hemos visto. Bíblicamente. ¿Hay lucha? Sí. ¿Cómo hay que combatir? ¿Cómo hay que resistir eso? Lo vamos a ver. Pero para empezar, en 2 Corintios 4, 5, nos va a decir algo importante dentro de esta lucha. 2 Corintios 10, 4, 5 dice así. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha una cosa. Número 1, nuestras armas para protección, para resistir, ¿qué dice el texto? No son carnales. No es la bulla, no es el insulto, no es zapatear, no es gritarle, no es atarle. No. ¿Dice el texto que es la bullanguería? ¿El ruido? No. ¿Cómo son nuestras armas? Espirituales. ¿Sí o no? Y poderosas en Dios. Por lo tanto, todo aquello que ata, desata, grita, balbucea, habla, no lo sé, son armas carnales. Satanás debe decir, no me hace nada ni tu pisada, ni tu zapateada, ni tu atada. Satanás se ríe de eso porque esas son armas carnales. Ni tu agüita, ni tu ungimiento, ni el manto de Jesús que se han inventado estos de la secta Pare de Sufrir. No, nuestras armas no son carnales, no son materiales. Subraye eso. Entonces, de ahí partamos. ¿Cómo luchar? ¿Cómo combatir? 1, no tenemos armas carnales. Prohibido, cristianos, prohibido colocarse la Biblia como amuleto en la almohada. Hasta eso he podido yo percibir. Hermano, ¿por qué está ahí tu Biblia? Debes leer constantemente. No, hermano, es que ahí está para que me proteja. Es que he visto en mi sueño un gato negro. Ay, Dios, Señor. ¿Qué es la Biblia? ¿Un amuleto? ¿Un acertijo? No lo sé. ¿Qué es la Biblia? ¿Para que espante espíritus chocarreros? ¿Qué dice Pablo en Corintios 10:4? No son carnales, no es algo material. Ni aunque te coloques detrás de la puerta espadas, cuchillos para que no entren. Cristianos, por favor. Lo digo por experiencia, porque yo lo he visto. Yo lo he visto. Biblias al lado. Biblias, no sé, en el corazón todavía la pequeñita, ¿no? Cuchillos ahí guardado también, detrás de la puerta. Herraduras de caballos todavía. Cristianos que siguen teniendo ese tipo de cosas para que para luchar la guerra espiritual. No, ¿qué dice Pablo en Corintios? No son carnales, no es la bullanguería, no es el insulto, no es zapatear, no es gritarle, no es atarle, no es carnal. Entonces, ¿qué es? Sencillo, porque vamos al capítulo donde Pablo sí habla de esta lucha. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 es el capítulo que Pablo va a hablar de cómo combatir al enemigo. Y no entiendo por qué en vez de predicarse este capítulo, están ahí sacando demonios. Y yo no entiendo la verdad. Si la palabra es tan clara, y mira, verso 10, 6:10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 1, fortalezcanse en su poder. Fortalezcanse en él, en su fuerza, no en sus fuerzas. 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Nos vestimos con la armadura de Dios para combatir, te lo dije al principio. ¿Cómo entendemos lucha? Salir a guerrear, ¿sí o no? A batallar. Incluso se utiliza Mateo 4 o Lucas 4 cuando dice Jesús atacó con la palabra, ¿no? Pero el creyente tiene otra función. 2 son resistir y estar firmes. Por eso pon atención a esta parte. Para que podáis, dice, luchar, combatir, hacer daño, matarle, atarle, no, para que estar firmes.
contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, ni carne, ni contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, después de habernos dicho que tenemos lucha contra ese tipo de entidades, nadie niega que son entes espirituales, aliados de Satanás, pero ahí nos va a dar la respuesta a Pablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Dice luchar, combatir, atar, ¿no? Resistir. En el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. En algún momento tú has visto aquí atar, proclamar, pelear, salir a la guerra. Hemos entendido mal el concepto de lucha espiritual, porque lo han visto como una guerra. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Ponga atención. Agarre un resaltador o un marcador en estos momentos y mire cuántas veces aparece la palabra firmes, firmes, resistan. En ningún momento aquí, que sí Pablo está hablando de la lucha espiritual contra el enemigo, no dice combatan, luchen, ataquen, proclamen, desaten, pisotenle. No hay. En el verso 11, ¿qué dice? Estad firmes. En el verso 13, ¿qué dice? Por tanto, resistan. En el mismo verso, ¿qué dice? Para que estén firmes. En el 14, ¿qué dice? Estad firmes. Entonces, ¿cómo nosotros combatimos contra el enemigo? Para eso nos dio las herramientas, las armaduras espirituales. Esas armaduras son para combatir, para decir, ahora sí, Satanás, nos vemos en la lucha, a ver quién gana, yo te voy a pisotear, ¿así? No, es para resistir. No estamos llamados a pisotearle, a insultarle, a nada de eso. Estamos llamados los creyentes a resistir y a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Santiago tiene la misma idea. Vamos a Santiago capítulo 4. Mira, para que veas que esta manera de luchar, de combatir, es bíblico. Esto sí es bíblico. Poniéndose la armadura, ya lo detallamos ahí, el yelmo, la fe, el escudo, la coraza, etcétera, ¿no? La oración es una herramienta, ¿no? Entonces, en Santiago capítulo 4, que ya con esto vamos a finalizar, Santiago capítulo 4, verso 7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, subraya eso, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Vemos algún momento guerra, lucha, combatir, atacarle, lastimarle, insultarle? No hay eso, hermanos, salgamos de eso. La Biblia nos llama a estar firmes y resistir las acechanzas del diablo y nos da la clave. ¿Cuál? Someteos a Dios. ¿Tú quieres ganar la lucha espiritual? ¿Tú quieres realmente ponerte firme ante las acechanzas del diablo? ¿Cuál es la respuesta? No pisotear, no gritar, no la bulla, no pisar, no atar, nada de eso. ¿Cuál es la clave? Someterse a Dios. Y cuando tú te sometas a Dios, ¿qué dice? Satanás huirá de vosotros. ¿De qué manera resistimos? Sometiéndonos a Dios. Y Santiago mira lo que dice que es someterse. Escuche lo que es someterse. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quieres vencer al enemigo? Acércate a Dios. No te acerques al enemigo, lo voy a atar, lo voy a declarar. Basta de eso. Acércate a Dios, dice, y Él se acercará a ti. ¿Cómo nos acercamos? Teniendo comunión en tres cosas: relación filial, en obediencia, y le voy a glorificar. ¿Tienes relación con Dios? ¿Te acercas a Dios? ¿Te fortaleces en Él?
¿Qué dice el texto? Acérquense. ¿Por qué se alejan? ¿Por qué se van a la bullanguería, a la zapateada, al insulto? Se están alejando de los planes de Dios. Dios que dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Esa es una manera de qué? De someterse a Dios, acercándonos a Él. ¿Qué más? Y vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y a vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así nos sometemos a Dios, limpiándonos, acercándonos, confiándonos a Él. El verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Te das de cuenta que en ningún momento hemos tocado lo que hemos visto en el video y lo que hemos reflejado el día de hoy? ¿Sabes cómo podemos ganar las luchas del enemigo cuando nos increpa con sus dardos de maldad? Efesios capítulo 6. Sometiéndonos a Dios. ¿Cómo? Humillándonos a Él, buscándole más a Él, purificando nuestros corazones. Así vamos a vencer, no con la bullanguería. Así que, hermanos, finalizo con lo siguiente. Un creyente está llamado, sí, como un soldado de Cristo, a resistir, a estar firme. Cuando venga el enemigo, tú no le ates, tú dile, estoy firme. Estoy firme. Porque sé en quién he creído. ¿Y cómo ganas esa victoria? Acercándote a Dios, sometiendo a Dios, bajo su voluntad, bajo sus preceptos. Y Corintios, ¿qué dijo? Nuestras armas son poderosas en Dios, no son carnales. ¿Qué tipo de arma tú vas a tomar? ¿La bullanguería, el pisar, el atar o el humillarte a Dios? En buscarle más a Él, en someterte más a Él, en limpiar áreas de nuestras vidas que no están bien, porque por ahí ataca el enemigo. ¿Qué tipo de armas tú vas a tomar? Las de Efesios capítulo 6, cuando él dice, vestidos de la fe, la coraza, la salvación, la oración. Eso es lo que tú vas a responder el día de hoy. Por lo tanto, amados hermanos, entendamos lo siguiente. La lucha espiritual se la vive y se la gana con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Él nos ha dado la salida para vencer al mal. Someteos a Dios, resistid al diablo y él, conclusión de eso, huirá. Huirá de vosotros. De parte mía ha sido un placer pues estar con ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Que Dios me los bendiga. Vamos a ver si alguien tiene preguntitas ahí en Zoom. Levante sus manitos mientras reviso ahí la plataforma del Facebook. Vamos a hacer unos 10 minutos. A ver, ¿alguien del Zoom puede expresarse? Si alguien tiene, a ver. Hermano Rodolfo Berrocal, hermano Rodolfo Berrocal, adelante. Hermano Fernando, buenas tardes, Dios los bendiga, hermanos, amados todos, Dios los bendiga grandemente. Hermano, sí tenía una pregunta, quería saber al respecto lo que dice Mateo 18:18, porque, bueno, yo también lo he escuchado, lo he entendido tal vez de esa manera, de otra manera, ¿no? El pasaje de Mateo 18:18, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos, también creo que está en Mateo 9, que les dio autoridad, les dio, no, poder para poder echar fuera a los demonios. O sea, yo quisiera que me explique un poquito más sobre ese tema, porque hoy en día, hermanos, de verdad que muchos pastores están enseñando, ¿no? Realmente, y como usted dice, ¿no? De verdad, hay más bulla en la iglesia que realmente llevar una vida con Cristo. Ese era, hermano Fernando. Muy bien. Bien, amado hermano, gracias. Sí, el segundo pasaje que se utiliza es Mateo 18, del 15 para adelante, ¿no? Cuando dice todo lo que atéis será atado y todo lo que desatéis será atado, ¿no? Vamos a leer un poco. Que dice 18, vamos a leer desde el 19, ¿ya? Ahí está, 18.
18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Pero como siempre, amados hermanos, tenemos que ver esto en el contexto. Y en el contexto Jesús está hablando de cómo perdonar al prójimo. Ese es el contexto. En el 15 dice así lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. ¿De qué está hablando? De una riña entre dos personas, entre hermanos. De eso está hablando, ¿no? Si pasa eso, repréndele tú y estando solo. Y si se resuelve, has ganado a un hermano. No pasó nada. Ahí viven en paz. 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda verdad. Juicio. Aquí hablar de juicio. Si no te hace caso, hay que llevarle al juicio. Y ya que los dos o tres testigos y los jueces designen en boca de esos dos o tres testigos si realmente tienen la culpa o no del conflicto que ha pasado entre ustedes. Entendamos el contexto. Estamos yendo al contexto. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Como tercer paso dice, si entre ustedes no arreglan, se va donde los testigos y tampoco arregla, muy bien, llévalo a la iglesia. Sigue en un contexto de juicio, ¿no es cierto? En un contexto de juicio entre dos personas que han recaído en alguna transgresión entre ellos, ¿no? Dirá la iglesia, y si no entiende completamente, él está cegado en no perdonar, en no restaurar su relación de hermandad, bueno, tenle por gentil y publicano, tenle por pecador, ¿no? Eso es un gentil y publicano, tenlo por pecador, ¿no? En ese contexto Jesús, ¿qué está diciendo? Hasta ahí nada más. ¿Vemos que está hablando de demonios? No. Todo el capítulo 18, Jesús va a hablar en un contexto de juicio de perdón, como la parábola de la oveja perdida. Porque los fariseos estaban haciendo eso, estaban haciendo disensión, ¿sí o no? En ningún momento vemos demonios aquí o demoniología, no hay. El contexto, ¿qué nos dice? Juicio entre hermanos. El pecador que no entiende que es terco, diré, trátalo ya como gentil o publicano. No entiende, no quiere la reconciliación. Muy bien. Y el 18 continúa. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando? Del juicio que ellos han hecho. Cuando le ha dicho, tenle por gentil y publicano, ¿qué le está diciendo? Tenle por pecador. ¿Por qué le va a tener por pecador? ¿Porque él quiere? No, porque ese hermano no quiere reconciliación. Uno, entre ellos no hay reconciliación, no quiere. Entre los dos, tres testigos, no quiere hacer caso. Muy bien, vamos a la iglesia, a la congregación. Está hablando en un contexto de juicio del perdón entre hermanos. ¿Y qué le dice Jesús? Esa es la clave. ¿Qué le dice al concluir? Tenlo por gentil y publicano. En pocas palabras, tenle por pecador. No habla de salvación ni de demonios. Habla de un contexto de juicio entre dos partes que han sido ofendidas. Por eso Jesús dice, todo lo que atéis en el cielo, perdón, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que confesares en la tierra, perdón, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es el contexto? Perdón. Ese es el contexto. El perdón entre hermanos. Como no ha habido perdón, esa falta, esa separación, ¿cómo se dice esto? Este caso de estas dos personas que se alejan por causa de uno que no quiere restablecer la comunión, eso se ha visto en la tierra y se ha escuchado en el cielo. Está ahí ese caso de falta de perdón. No quiere perdonar al hermano. Jesús lo había enseñado. Si tu hermano pega contra ti, perdónale hasta 70 veces 7. Y esto es un término de la Torá. Hay un reglamento también del poder pedir perdón a uno de nuestros hermanos judíos en el contexto del Antiguo Testamento. Por eso dice, lo que será atado, ¿qué ha dicho él? Publicano y gentil. No quiere perdonar, no quiere restauración. Pero sí, lo que desatares, ¿qué es desatar? Ha habido un perdón, ha habido una reconciliación. El perdón que se ha visto aquí también se ha visto en los cielos.
El contexto es el perdón. Otra vez os digo, mira, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿te das de cuenta que es un contexto del perdón entre dos personas o dos hermanos? Acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta es, ¿estas dos personas estaban de acuerdo en una sola cosa? No, uno sí quería perdón, el otro no quería. Como no estaban de acuerdo, no ha habido reconciliación. Pero Jesús dice, les digo que si dos personas dicen, nos vamos a reconciliar, voy a perdonar a mi hermano por la ofensa que me ha hecho, ¿qué dice Dios? Mi Padre hará eso. Mi Padre hará eso. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Me van a entender? ¿Cómo sabemos eso? Porque sigue el contexto en cuanto al perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ahí está, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuál era el pecado? El perdón, pues. ¿Entendido o no entendido? Ya, creo que ahí se... Amén. Así que perdonen a sus hermanos, si no, no. Jesús está diciendo una verdad también aquí para nosotros. Otra pregunta. Hermano Fernando, Adelante. sí, quiero hacerle esta pregunta sobre el versículo o el capítulo 17, el versículo 20, o no el 20, primero es el 14, donde dice Jesús sana un muchacho lunático. Me voy al 20 y dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiero una aclaración sobre ese versículo. Muy bien. Si estoy entendiendo la pregunta, es mayormente en el verso 21, ¿no? Porque dice, este género no sale ni con esto ni con otro. Entonces, aquí hay que establecer una línea delgada entre la transición del evangelio. Recuerde que en los evangelios había muchos casos de endemoniados, había muchos casos de paralíticos, ¿no? De ciegos, de cojos, de ciegos de nacimiento. Y Hebreos nos dice que todo esto fue una preparación para que se mostrara la gloria de Dios a través de la sanidad del pueblo. Te estoy diciendo lo siguiente. En el periodo intertestamentario, Dios, dice Pablo en Gálatas 4, ya estaba preparando al pueblo para que Cristo haga la obra. ¿Te acuerdas del hombre ciego por nacimiento? Los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres para que naciera así? Y Jesús, ¿qué responde? Esto se ha hecho para la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, cuando vemos el periodo de los evangelios, tenemos que ir con esa mentalidad. Si había muchos ciegos, había cojos, sanidad, endemoniados, todo eso fue una preparación para que se mostrara que Jesús estaba obrando en el poder del Espíritu Santo. Esto va a seguir hasta Hechos de los Apóstoles, porque Jesús les da esa misma encomienda en el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo sanó, resucitó, pero también, y lo dice Hebreos capítulo 2, acompáñame un momento ahí rapidito, Hebreos capítulo 2, esto para cerrar y después ya entramos a la respuesta. Hebreos capítulo 2, verso 4, los apóstoles predicaban el evangelio, pero Dios confirmaba, avalaba esa predicación con este tipo de cosas. Testificando Dios juntamente con ellos, escuche esto, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Entonces, ponga atención. Cuando Jesús encomienda a sus discípulos y le dicen, prediquen, tienen el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Es más, en Juan les va a decir, superiores cosas que estas, vosotros haréis, les dice. Pero le está hablando a los que tienen el ministerio apostólico, a los apóstoles está dando esa función. ¿Por qué?
Porque recuerde que en ese tiempo no había canon, no había escritura, y ellos están en etapa de transición. Ellos predicaban, y la manera, la confirmación de que esa predicación de tal apóstol era de Dios, Dios lo confirmaba con milagros, sanidades y repartimiento de don del Espíritu Santo. Ahora entiendes por qué en la etapa de los hechos hay sanidades, hay liberación de demonios. Ahora entiendes el por qué, porque era la manera en que Dios estaba testificando al mundo de que la predicación de los apóstoles venía de él. Muy bien. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, amados hermanos, ya no vemos eso. No vemos a Pablo citando, si alguien está endemoniado, con ayuno y oración, que de así sale este género. No vemos esa misma práctica que sí lo vemos en los evangelios y sí lo vemos en los hechos. Por eso tú tienes que entender una cosa. Los evangelios y los evangelios y las cartas doctrinales tienen una etapa de transición en el cual la teología ha ido progresando. Por eso en la teología de las epístolas doctrinales ya no vemos muchas sanidades. Pablo, que tenía el don de sanidad, no sana a Timoteo, por ejemplo. Ni siquiera él mismo se sana del aguijón. ¿Te das de cuenta? Entonces la teología ha ido progresando, ha ido en transición. Y lo que ahora tenemos en el Nuevo Testamento es lo que la iglesia hoy practica. Y no vemos ahí que Pablo nos enseñe, si alguien está endemoniado, hagan esto, hagan lo otro. No vemos eso, ¿no? Recuerden que hay que tener mucho cuidado con lo que sacamos de los evangelios sin entender la etapa de transición. Gracias, hermano. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir con los del Zoom. Ahí mi hermano Jorge levantó, mi hermano también. Hoy está muy participativos. Un momento, amado hermano Jorge, por favor. Nos vamos a despedir del Facebook, porque ya se ha hecho también video muy largo, y vamos a continuar también con otra sesión. Hay preguntas que aquí nos van a llegar y vamos a ir continuando. Así que, hermanos del Facebook, que Dios me los bendiga. Ha sido un placer para mí poder estar con ustedes. Si tienen preguntas, dudas, escríbanos ahí, déjenos sus comentarios y nosotros con mucha amabilidad, con tiempo también vamos a responder sus preguntas. Recuerden, el próximo miércoles se viene la sesión 4. ¿Existen todavía apóstoles y profetas en el día de hoy? Eso es lo que vamos a responder. De parte de mis hermanos del Zoom y de parte mía, que Dios me los bendiga a los del